Muy bien, todos. Feliz sábado. Antes de comenzar, me gustaría dar una alabanza a Dios, por supuesto, quien es el único que merece todo. A veces, bueno, muchas veces, no solo a veces, ya sabes, el Señor trabaja de maneras misteriosas. Él utiliza a la gente. No importa la forma de la persona, el color. Ya sea esa persona negra, verde, amarilla o marrón. Ya sea que esa persona sea hombre o mujer, ya sea que esa persona sea esclava libre, si es que existe tal cosa. Hoy en día, Dios puede usar a cualquiera. ¿Sabes? Cuando has estado pasando por algo, es refrescante a veces ver cómo el Señor puede usar a alguien más que también ha estado pasando por algunas cosas y cómo el Señor los usa o puede usarlos para ayudarte a ver que hay algo en ti personalmente, en tu carácter, que necesita ser refinado. Y ayer publiqué algo donde dije que a veces el Señor permite que pases por una crisis para destruirte y que simplemente parafraseándolo vuelve a poner las piezas en su lugar a su manera. Yo también recuerdo lo que dijo Jesús, cae sobre la roca en lugar de que la roca caiga sobre ti. Ya ves, estamos viviendo en un tiempo en el que Dios quiere que caigamos sobre una roca. Amén. Es que estamos tan cerca del fin de los tiempos. Algunos de nosotros, quizá no todos, pero algunos tendremos que pasar por momentos realmente muy difíciles. Y debido a que algunos de nosotros experimentaremos algunas dificultades y algunos tiempos difíciles como resultado de eso, también encontrará muchos dentro de su familia, dentro de la iglesia, amigos cercanos, parientes que lo verán de la misma manera que vieron a Job. ¿Recuerdas el relato de Job? Lo mismo pasó con la esposa de Job, sus amigos lo vieron como el culpable. También te encontrarás con eso. Y oro por esas personas, porque así como el Señor los está refinando, así como el Señor me está refinando, permítanme ser quebrantado para que pueda ver mi verdadera naturaleza y cuánto veo que necesito a Jesucristo en mi vida. Mientras tanto, hay otros que te ven como vieron a Job. Oro por esas personas de la misma manera que Job oró por sus amigos y sus parientes cercanos. Quería alabar a Dios una vez más por eso. Y Él usa a personas inesperadamente para ayudarnos a ti y a mí a darnos cuenta de que Dios está haciendo algo. Dios está quitando las manchas, las imperfecciones de vuestras vidas y esa es la razón por la que Él permite que sucedan ciertas cosas. Démosle a Dios la alabanza que solo Él merece. A veces no entendemos cómo trabaja, pero como dice la canción, lo entenderemos si perseveramos hasta el final. Lo entenderemos poco a poco. Tengamos una palabra de oración. Nuestro amado Padre Dios que estás en los cielos. Te damos gracias Padre por las pruebas. Te damos gracias Padre por todo. Ayúdanos Padre. Sí, podemos quejarnos. Puede que no veamos claramente cómo estás trabajando, pero recuérdanoslo como me lo has recordado a mí esta mañana. Te pido, Padre, de manera especial por todos nosotros aquí, para que podamos escuchar una palabra tuya en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. Doy gracias a Dios como decía por darme esta oportunidad de estar
con vosotros hoy. Veamos este tema una vez más en la pantalla 2025. Lucifer viene y luego lo estamos haciendo mientras cuestionamos cuestionamos el orden en el que vivimos. Creo que estábamos haciendo la escuela sabática esta mañana. Creo que fue usted, hermano, quien dijo algo acerca de que estaba hablando de Satanás. Muchos serán engañados. Creo que estabas hablando de algo así en este último, como él, creo que estabas citando a Ellen White, como Satanás usará su poder de una manera que nunca antes lo ha hecho, lo cual coincide con Apocalipsis 12. Estamos viviendo en un tiempo muy engañoso y el mundo se ha estado preparando para recibir a Satanás, para recibir a Lucifer. Ahora, la nación que Satanás usará y está usando ahora mismo para hacer su apariencia más engañosa, más gloriosa, son los Estados Unidos de América. Es la nación que pensábamos que era una nación cristiana, es la nación que la Biblia describe en Apocalipsis capítulo 13. Versículo 11, bueno, subiendo de la tierra con voz como de cordero. Pero terminó hablando como un dragón. He hecho 2 partes de esto mientras estaba en Barbados el sábado pasado y sigo hablando de esto porque es el poder que se nos dice en la profecía bíblica que dará vida a la bestia como un leopardo. Así que tenemos la bestia parecida a un cordero y luego tenemos la bestia parecida a un leopardo. La bestia parecida a un leopardo es un papado. Las características de ese poder se describen en la Biblia simplemente usando ese animal para describir y representar ese poder. Ese es el leopardo de Apocalipsis 13. Verso 2, bestia parecida a un leopardo. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca del leopardo para ayudarnos a entender mejor la profecía? La Biblia utiliza un ejemplo de Foram etíope. ¿Puede el etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? ¿Puede hacerlo? No, no puede. No lo puede cambiar. ¿Qué significa eso en la profecía bíblica? ¿Qué significa? Que el leopardo no puede cambiar sus manchas. Siempre será el leopardo. ¿Qué representan las manchas en la Biblia? Sí, siempre será un leopardo. Estoy de acuerdo con usted. Siempre será un leopardo. Pero en la profecía bíblica, ¿qué representan las manchas? Creo que dije algo así hace un momento. Imperfecciones, ¿verdad? Representa manchas, representa pecado. También representa la naturaleza de ese poder, las características de ese poder. Y cuando miramos Apocalipsis 13 versículos 1 al 10, la Biblia describe la naturaleza de la bestia semejante a un leopardo. Es un poder perseguido. Poder perseguidor. Es su iglesia en el Estado. Es una institución que pretende tener las prerrogativas de Dios. Es un poder que ha blasfemado contra Dios. Es un poder que la Biblia dice en Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón que dio autoridad a la bestia. Entonces, ¿quién dio esa bestia? Esa bestia es el leopardo. ¿Quién le dio a esa bestia su poder? Dice el dragón. ¿Quién es el dragón? Satán. Ese es Satanás. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia puede luchar contra ella? Así que la Biblia dice que la naturaleza y las características de la bestia parecida a un leopardo son inmutables. Nunca cambiará. Ahora avancemos rápidamente al versículo 11. La Biblia ahora dice que subió de la tierra otro poder, con 2 cuernos como de cordero. Pero el versículo no terminó allí. Dice, pero hablaba como un dragón. Ellos vienen, volvemos al dragón.
La Biblia dice nuevamente que está hablando de los Estados Unidos de América porque el versículo 11 cambia rápidamente. La imagen de ese cordero ahora dice que es un dragón. En otras palabras, lo que dice la Biblia, esa nación no pasará mucho tiempo antes de que vean las verdaderas características de los Estados Unidos de América, lo cual se suponía que era y era la voluntad de Dios para esa nación, que fuera una nación cristiana, al menos que tuviera principios cristianos dentro de su constitución, que en cierta manera tenemos, ¿verdad? Lo cual es algo que tenemos, pero no es la verdadera característica de la nación. Ahora, permítanme hacer énfasis una vez más en otro punto que omití la última vez que hablé de esto. Regresemos al versículo 11. Regresemos al versículo 11 del capítulo 13 del Apocalipsis. Vaya al versículo 11 del capítulo 13 del Apocalipsis. Y sé que estás muy familiarizado con esto. Y por cierto, el único remedio, ya que estamos leyendo acerca de la segunda bestia, ¿sabes lo que necesitamos ahora mismo como iglesia y como individuos? Es la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Estamos hablando de la justificación por la fe. Estamos hablando de la justicia por la fe. Es lo único que puede hacer frente a este poder. Hablando de la bestia parecida a un cordero. La bestia parecida a un cordero será una combinación del leopardo y del dragón, que son lo mismo. Bueno, continuemos. Así que, en Apocalipsis capítulo 13, me gustaría que lo volvieran a leer ustedes mismos, ya que sé que están muy familiarizados con ese pasaje. La Biblia dice nuevamente el versículo 11. Leámoslo juntos. ¿Y yo qué hago? Vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos perros como corderos, pero hablaba como dragón. ¿Recuerdas cómo la profecía espiritual dice que el movimiento final será rápido? Esto es lo que quiero que comprendan aquí, en el versículo 11, que conocemos muy bien, que hemos leído muy bien o tantas veces antes. Debo decir que la Biblia no tuvo tiempo, lo voy a decir de esta manera, la Biblia no tuvo tiempo de entrar en el versículo 12, la Biblia no tuvo tiempo de entrar en el versículo 13 para continuar hablando acerca del surgimiento de Estados Unidos como una nación cristiana o con principios cristianos. La Biblia no tuvo tiempo. Voy a hacer el énfasis nuevamente. Quiero que pienses conmigo por un momento. La Biblia no tuvo tiempo de continuar en el versículo 12, de continuar en el versículo 13, de continuar en el versículo 14 para describirla. Bestia parecida a un cordero. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? La Biblia no tuvo tiempo. ¿Por qué la Biblia no tuvo tiempo de continuar describiendo a la bestia parecida a un cordero? Porque al cabo de poco tiempo, dice la Biblia, habló como un dragón. En poco tiempo, justo en el versículo 11, habló como un dragón. No pasó mucho tiempo para que la bestia limbique comenzara a revelar su verdadera naturaleza. La Biblia una vez más no la continuó escuchando. Jesús es el Cordero, ¿verdad? Jesús es el Cordero. Y cuando predicamos, cuando decimos a la gente que somos cristianos, ¿a quién deberían ver? Soy yo. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Deberían verlo, no. Él. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Muéstrame a tu Jesús. No me digas que eres cristiano, pero muéstrame a tu Jesús. Amén. Según las profecías, ¿tuvo Estados Unidos tiempo o se tomó el tiempo para mostrarle a la gente el Jesús que se suponía que debía surgir? No.
No fue hasta el versículo 12 que se habló de Jesús, de por qué este poder surgió como un cordero. No se habló de eso. No entró en el versículo 13 para hablar de eso. Rápidamente cambió a decir que era como un dragón. Esto cambió rápidamente. Fue rápido porque Estados Unidos de América rechazó a Dios hace mucho tiempo. Pasó rápidamente de ser un cordero a un dragón. Eso ocurrió rápidamente. De hecho, si continúas leyendo hasta el versículo 17, nunca vuelve a hablar del cordero. Hoy en día sigue describiendo a Estados Unidos como un dragón. Usted ve el versículo 12, por ejemplo. Él ejerció todo el poder de la primera bestia. Delante de ella hizo que la tierra y los moradores de ella adoraran a la primera bestia cuya herida mortal fue Senade. Versículo 13. Ahora entra en América, usando el engaño. Un falso avivamiento. Verso 13, y hace grandes señales. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora bien, ¿dónde hemos leído acerca de grandes maravillas? 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2 describe al papado haciendo maravillas. Apocalipsis capítulo 16 versículo 13 también habla de las maravillas, los falsos milagros. Es un cristianismo falso. Los versículos 13 y 14 describen aquí lo que encontrarán dentro de los Estados Unidos de América. Es un cristianismo falso. No es el verdadero Jesús. Que los protestantes, los que estaban siendo perseguidos, que huyeron de Europa, huyeron de la persecución de la Iglesia de Inglaterra, que por cierto, la Iglesia de Inglaterra ahora ha estado junto con lo que es el reavivar que ellos simplemente sí, ya no están. Sí. No más reforma. No más reforma. La protesta ha terminado. Como rey de Inglaterra, por primera vez después de 500 años. Ahora se ha establecido dentro del Vaticano. La protesta terminará pronto y muy pronto. Si no has visto que la protesta ha terminado, pronto y muy pronto, si eres fiel, lo vas a experimentar. Porque la protesta ha terminado. ¿Por qué seguís hablando del papado? Estados Unidos no es una nación cristiana. Estados Unidos se viste con ropas parecidas a las de Cristo, pero no es una nación cristiana. No son mis palabras. Es la Biblia. Si lo lees con atención. Lo que necesitamos, hermanos y hermanas, una vez más, es la justicia de Jesucristo. Estados Unidos abandonó a Jesús hace mucho tiempo. Hace muchísimo tiempo. Y volveré a eso más adelante. Pero déjenme mencionar un poco de eso. Una de las principales razones por las que quiero decirlo es que hay muchas razones. Ya he compartido algunos de ellos antes. Cuando observamos la estructura de Estados Unidos, algunas de las estructuras de Estados Unidos, tomemos como ejemplo la ciudad capital de Estados Unidos, Washington D.C., ¿verdad? Washington D.C. Cuando vas allí, yo he estado allí, y quizá también algunos de vosotros, cuando vas allí, piensas que estás en Roma por algunas de las arquitecturas. Crees que estás en Roma. Tú encuentras el obelisco. Allí. Está ahí mismo, frente a la Casa Blanca, el obelisco. Y. Encontrarás los obeliscos dentro de la Plaza de San Pedro, el Vaticano. En Egipto. Así, ni siquiera queremos describir lo que eso significa. Así que, digámoslo de esta manera, es el paganismo en su máxima expresión. Vas a Washington D.C. Y por la forma en que planean construir todas esas estructuras, es Satanás el que está siendo adorado allí. El Pentágono, muchas gracias. El Pentágono es pura masonería y pura demencia.
puro demonio. Tomemos otro ejemplo. Mira la estatua de la libertad. ¿De dónde salió eso? Diosa del sí. Diosa de la razón. Ahora, por cierto, y volveré a este tema más adelante, ¿cómo se llama aquella estatua que está en la ciudad de Nueva York? Repita eso otra vez. Estatua de la libertad. Estatua de la libertad. Interesante. ¿Por qué no la llamaron Estatua de la Libertad? Hay una gran diferencia entre la Estatua de la Libertad y la Estatua de la Libertad porque la libertad es una licencia. La libertad es diferente. No es una licencia, sino una libertad que es algo que se te ha concedido y que te pueden quitar. Otro punto. Estatua de la libertad. ¿Libertad de qué? Dijeron libertad. Querían la libertad de Dios. Libertad de Dios. Vayamos al capítulo 11 de Apocalipsis. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Apocalipsis capítulo 11. Note la libertad de la que están hablando aquí. Del libro de Apocalipsis. Capítulo 11. Ahora, por cierto, ya saben, Apocalipsis es una continuación de Apocalipsis 10. Apocalipsis 10 trata sobre la gran decepción que tuvo lugar el 22 de octubre de 1844. Y en el capítulo 11, después de que se les dijo que profetizaran nuevamente la última parte del versículo del capítulo 10, y luego se les dio el mensaje del santuario. Para ayudarlos a entender ahora, ¿en qué tiempo vivimos? Háblame ahora. Día de expiación antitípico. Muy bien. Para ayudar a nuestros pioneros y a ti y a mí que vivimos en estos últimos días que estamos viviendo en tiempo prestado. Que en cualquier momento el tiempo de gracia se cerrará. Y en cualquier momento Jesús vendrá. Y la Biblia dice, pasemos al versículo 3 y daré poder a mis 2 testigos, y ellos harán. ¿Qué? Profetizado una 20 días. Vestimenta de silicio. ¿Quiénes son? Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y luego sigamos hasta el versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Y cuando hayan terminado su testimonio, las bestias que suben del abismo que harán. Hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. La bestia que sube del abismo no es otra que los amigos. Ahora bien, como ya he mencionado antes, no nos ocupamos tanto del país físico en sí. Se trata de la característica de la nación porque la Biblia lo describe claramente. Continúa diciendo, y los cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad que, nótese que dice espiritualmente, se llama Sodoma en Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así que, de nuevo, la Biblia no está mirando al país de Francia, a la Revolución Francesa en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. Dice que ese poder, esa bestia que subió de ese pozo sin fondo espiritualmente se llama el movimiento sus características, su verdadera naturaleza es la de Sodoma y Egipto y esa fue la Revolución Francesa. Describe vívidamente lo que hicieron, la verdadera naturaleza de la Revolución Francesa. Cuando empezaron a salir a la calle, empezaron a hablar, empezaron a actuar, mostró su verdadera naturaleza. Su verdadera naturaleza era Sodoma y Gomorra. Bueno, de igual manera en Apocalipsis. Capítulo 13, dice que surgió como una rama, pero hablaba como un dragón. Entonces, cuando comienza a hablar, revela su verdadera naturaleza. Cuando empieza a hablar,
Sí, en la superficie, Estados Unidos dijo, soy una nación cristiana. En la superficie, pero cuando Estados Unidos habla, es un dragón. Y conocemos la historia. Tenemos historia, sabemos lo que ha hecho Estados Unidos. Como mencioné antes, ¿quién estaba detrás del 11S? ¿Fueron los llamados terroristas? ¿O fue un trabajo interno? Trabajo interno. ¿Quién fue la nación que le dio al mundo el COVID-19? Y el veneno. Es América. Es América. ¿Quién es la nación que está ahora mismo detrás de tantas atrocidades? Nosotros en todo el mundo. Es América. Estados Unidos está detrás de muchos de ellos. Es América. Así que, hermanos y hermanas, no necesitamos esperar hasta la legislación de la ley dominical para decir, oye, está hablando como un dragón. Estados Unidos ha estado hablando como un dragón. Estados Unidos se ha estructurado de una manera que demuestra que no es una nación cristiana. Como acabamos de utilizar como ejemplo el Pentágono, el obelisco, ya sabes, la Estatua de la Libertad. Todas esas cosas son ejemplos para demostrar que Estados Unidos ha estado adorando a Lucifer. Adelante. Mira, incluso si es más actual, incluso lo que Israel hizo en Gaza. La destrucción de Gaza, ya sabes, Estados Unidos estuvo detrás de eso. Muchos de esos genocidios, Estados Unidos ha estado detrás de ellos. Muchas atrocidades, muchas de esas cosas, Estados Unidos ha estado detrás de ellas. Pero ahora voy a cambiar un poco. Ahora desviaremos nuestra atención. Regresemos aquí al mensaje para este tiempo basados en lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 12, que aquellos que predicarán a Jesucristo, que tendrá las características de Jesucristo, serán perseguidos, como acabamos de leer aquí en Apocalipsis capítulo 12. El sistema de Sodoma y Egipto hará guerra contra ellos. Ahora, Sodoma y Egipto, estamos hablando de lentería, de ateísmo. Eso es Sodoma y Egipto. Lenciosidad, ateísmo. Así era Francia. Durante la Revolución Francesa. La indulgencia y luego el ateísmo. Estados Unidos ha sido estructurado de esa manera. Hace poco tiempo que Estados Unidos legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso es indulgencia. Eso es Sodoma. Y ahora Estados Unidos está impulsando este falso avivamiento que leemos en Apocalipsis 13 y 14, y como han estado promoviendo un sábado falso, eso es ateísmo. Por todos los 10 mandamientos, escúchame ahora. Veo una cabeza que se sacude cuando digo que eso es ateísmo. Porque el sábado, de todos los 10 mandamientos, es el único mandamiento que te dice que debes adorar al Dios verdadero. Es el único mandamiento que te dice que no fuiste creado de la nada. De la nada. Dice que hubo un creador, hubo un diseñador. Es el único mandamiento que te dice eso. Así que si usted va en contra de ese mandamiento, si intenta cambiar ese mandamiento como el papado ha intentado hacerlo basándose en Daniel capítulo 7:25, eso es ateísmo. Porque usted ha rechazado al Creador. Porque ese mandamiento dice que hubo un Creador y Él también es su Redentor. Eso es ateísmo. Es una religión falsa. Cualquier religión falsa. Es ateísmo, representa el ateísmo. Cualquier religión falsa es ateísmo porque ha rechazado al Dios del cielo y de la tierra. Lo habéis rechazado como el Dios verdadero. Y ese es el sistema que tenemos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué necesitamos? Hermanos y hermanas. Bueno, permítanme cambiar de tema citando lo que dice el capítulo 13 de Hebreos. Versículo 1, o debería decir Hebreos capítulo 11 versículo 1. Usted sabe que Hebreos capítulo 11:1 es un buen recordatorio para nosotros. Hebreos capítulo 11, y esto va junto con el mensaje del tercer ángel.
la última parte del mensaje del tercer ángel que dice: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1? Ahora, tengo fe, escuché a la señorita aquí. Ahora bien, la fe es que sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, creo que bajamos al versículo 4. Me alegro de que participes en esto. ¿Qué dice el versículo 4? Verso 4. Por la fe. Por la fe. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Amén. Detengámonos aquí. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente que Caín. Fíjese de nuevo, repitamos esto una vez más. Por la fe, ¿qué hizo Abel? Ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Canaán. La Biblia también dice en el libro de Isaías que en estos últimos días, Dios, escúchame ahora con atención, que Dios solo hará pacto con aquellos que hayan hecho sacrificios. Isaías nos dice que en estos últimos días, Dios solo hará un pacto con aquellos que hayan puesto a Cristo primero. Eso es lo que significa haciendo sacrificios por fe. Eso es poner a Jesús primero. Haciendo sacrificios son los mismos ejemplos que encontramos en el libro de Daniel. Tenemos algunos ejemplos vívidos de eso en el libro de Daniel, especialmente Daniel 6, Daniel 3 y Daniel 1. También, la abnegación. Aquellos hombres hicieron un pacto con Dios por la fe. Y es un pacto sacrificial. No es solo un pacto que dice, ahora soy cristiano. Porque todos debemos ser puestos a prueba. Vendrán las pruebas de fuego. Las pruebas de fuego están aquí para poner a prueba a cada uno de nosotros. Puede que no venga como me viene a mí. Viene a ti. Puede que no suceda de la misma manera, pero todos seremos puestos a prueba. Dios conoce mis debilidades. Dios conoce tus debilidades. Dios sabe dónde necesito crecer. Él sabe dónde necesitas crecer. Donde yo necesito crecer en Cristo puede que no sea lo mismo para ti. Entonces la Biblia dice que por la fe, volviendo al libro de Hebreos, también dice, creo que es el versículo 3, ¿alguien leyó el versículo 3? Por la fe entendemos que el mundo fue creado por la palabra. Sí, por la fe entendemos que la palabra, el mundo fue creado por la palabra de Dios. Ahora el mismo capítulo continuó diciendo mientras hablaba de esto, dice que sin esa fe ningún hombre agradará a Dios. ¿Cuál es el versículo? 5, 6. 6. Lea eso, pero sin fe es imposible, sí, con bien continúe porque el que viene a él, posiblemente él es. Que él es orden de los que lo buscan. Diligentemente, búsquenlo. Hermoso. Me encanta ese pasaje de ahí. Por la fe nadie podrá agradar a Dios. Ahora hermanos y hermanas, lo que dice es que el libro de Hebreos 11:4 menciona a Caín y Abel. Esto es lo que dice la Biblia. Sabemos lo que le pasó a Abel, ¿verdad? La Biblia ya dijo, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Bien. Por la fe. Ahora, aquí está mi pregunta. ¿Cuánto le costó a Abel ofrecer un sacrificio más excelente que el de Caín? ¿Cuánto le costó a Abel su vida? ¿Lo ves? Le costó. Gracias. Le costó todo. Le costó todo. Así que esa es la fe de la que se habla aquí. Es de la fe de Jesús de quien habla. Esa es la justicia por la fe. Eso es lo que nos dieron en 1888. ¿Recuerdas 1888? Y recuerden el movimiento dentro de los Estados Unidos en ese momento,
El proyecto de ley Blair, el proyecto de ley dominical Blairville. ¿Recuerdas eso? El mensaje de la justificación de la justicia por la fe nos fue dado. El mensaje de la abnegación nos fue dado para ofrecer a Dios un sacrificio más excelente. Estamos preparados para esto. Estamos dispuestos a ofrecer a Dios un sacrificio más excelente. Recuerda el mensaje que se dio en 1888 para preparar a la iglesia para qué? Para la crisis de la ley dominical, que es la crisis de la marca de la bestia. ¿Y qué pasó? La iglesia aceptó eso. ¿Estaba la iglesia dispuesta a ofrecer un sacrificio más excelente a Dios? No. Lo rechazaron. Una vez más, se nos dice que el ejército romano regresará. Tito vino. O debería decir Cesio vino y se fue. Pero Tito regresará. Antes del regreso de Tito, que necesitará nuevamente la iglesia para prepararla para Tito. Preparar la iglesia para la ley dominical. ¿Qué necesitará nuevamente la iglesia? ¿Me estás mirando? No lo sabes, acabo de abandonar mi fe. La iglesia necesitará de nuevo. Por ejemplo, los hijos de Israel no fueron voluntarios para vagar por el desierto durante 40 años. No fue la voluntad de Dios. ¿Pero qué faltaba? Fe. Incredulidad. Tenían mucha incredulidad. 1 Corintios capítulo 10, puedes leerlo. Describe su incredulidad. También Hebreos capítulo 3, capítulo 4 habla de su incredulidad. No tenían esa fe para enfrentar a su enemigo. No tenían esa fe para conquistar. No. Lo tenían. Sin esa fe, Dios no podría llevarlos a la tierra prometida. Porque tenían muchos enemigos esperándolos. Tenían muchos enemigos y uno de ellos era Jericó. Recuerden que uno de ellos era Jericó. Necesitaban la fe. De hecho, leemos que no fueron ellos físicamente los que derribaron a Jericó, sino que fue su fe en la obediencia a lo que Dios dice lo que derribó a Jericó. ¿Qué fue? Su fe en la obediencia a lo que Dios dijo fue lo que derribó a Jericó. También fue su fe en la obediencia a lo que Dios decía lo que los hizo partir del río Jordán. No estamos hablando del Mar Rojo. Ahora recuerden el Mar Rojo, ya habían pasado por allí hacía mucho tiempo. Estoy hablando de 40 años después del Mar Rojo. Hablando del río Jordán. Durante el tiempo de Josué. Fue su fe en la obediencia a lo que Dios dice lo que los apartó. Porque Dios dice, sigue adelante. Bueno, había un obstáculo. Sin puente. No hay barco. Había agua profunda allí. ¿Cómo seguimos adelante? Tenemos mujeres y niños. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, su fe. Fue su fe la que tuvieron que demostrar. Lo que abrió el Mar Rojo. Eso es lo que la iglesia necesita ahora mismo. Y a la iglesia le faltaba esto en 1888. Y fallaron en ejercitar esa fe de Jesús, la justicia por la fe. Y Dios dijo, no estabais preparados. Y la hermana White dice, y como resultado de eso, simbólicamente, como los hijos de Israel, fuimos enviados de regreso al desierto. Hasta que aprendamos a vivir por fe. Como dice Dios, el justo por la fe vivirá. Si alguno retrocede, no me complaceré en ese hombre. Ahora, note que el retroceso significa que tenemos que seguir adelante y conquistar. El retroceso significa que hay una batalla. No te retires. Y se nos dice también que debido a la falta de fe en los hijos de Israel, esa es la razón por la cual Dios no los llevó por otra ruta que hubiera sido una ruta más directa a la tierra prometida. Porque no tenían esa fe fuerte. Y Dios realmente los llevó por un camino más fácil. Sí. ¿Te diste cuenta de eso? Aunque tuvieron que atravesar el desierto. Ese era el camino más fácil. Dios les dio la oportunidad más fácil.
de ejercitar la fe. Pero ellos cayeron y pasaron 40 años en el desierto. 40 años. No creo que esta vez Dios nos vaya a dar. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Desde 1888. Haz los cálculos. Haz los cálculos rápidamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde 1888? Veo que dices 12. Estoy pensando lo mismo también, ¿verdad? 112 y luego. Tienes 137, ¿verdad? Mi micrófono está correcto. Bueno. 137 estoy en lo correcto. Te veo. ¿Estás usando calculadora ahí? Sí. Creo que mis cálculos son correctos. 137 deberías obtener 137. Ahora tengo matemático aquí. Son aproximadamente 137, ¿verdad? ¿O estoy en lo cierto? Estoy hablando desde 1888. No estoy hablando desde que nos convertimos en un movimiento o desde 1844. Estoy hablando desde 1888. Han pasado 137 años. Sigues calculando. Mira, tengo las matemáticas aquí mismo. Han pasado 137 años. Desde que nos enviaron de regreso al desierto. Eso es mucho tiempo. Eso es mucho tiempo. Pero esta vez no creo que Dios tenga más tiempo para enviarnos al desierto. No. Pasarán otros 137 años. No pasarán otros 40 años. No. Creo que pasen ni siquiera otros 10 años porque una obra corta hará el Señor. Y la hará como Él. La hará en justicia. Ahora sigamos adelante. Déjame leer lo que el Espíritu de Profecía dice. Aquí en la pantalla. No puedo ser salvo por la fe de otro. Ni tampoco otro puede salvarse por mi fe. ¿Cómo debe salvarse cada alma? Por su propia justicia. Ahora bien, incluso esa justicia ni siquiera es suya. Está bien. No lo malinterpretes. Ni siquiera esa justicia es suya. Continuemos. Podemos nosotros fabricar esta justicia. Así que ahí lo tienes. Podemos fabricarlo. No. Pero Jesús nos lo ha proporcionado. Cuando el pecador viene a Él toma su carga de pecado y le da su justicia. El más vil pecador puede reclamar todo lo que le fue proporcionado. Ese es el pecador más vil, ¿verdad? El pecador más vil no importa, ¿verdad? Él puede reclamarlo. No importa. Así que porque la sangre de Jesucristo puede limpiar incluso al más vil pecador de toda justicia. Una vez más. El pecador más vil puede reclamar todo lo que fue provisto en el plan de salvación a través de los méritos de Cristo. Puede tener los atributos del Salvador. Él podrá salir a hablar de un Salvador viviente y a ganar hombres para la verdad. Porque Él sabe lo que es alcanzar la fe cristiana mediante una vida plena. Ha tomado las medidas necesarias en materia de arrepentimiento, confesión y restitución. Y puede enseñar a otros el camino de la salvación. Entonces, en otras palabras, a través de experiencias, ¿verdad? Puede presentar a Cristo como aquel que dejó su trono real, que vistió su divinidad de humanidad para poder salvar a los hombres caídos. Él puede presentarlo como alguien que era rico. Y sin embargo, por amor a nosotros se hizo pobre, para que así nosotros a través de su pobreza pudiéramos ser hechos ricos. Él puede salir del campamento llevando el reproche de Cristo. ¿Por qué razón está dispuesto a negarse a sí mismo, para que otros sean salvos? Ahora, en la pantalla tengo algunos pasajes que tratan de la justificación por la fe. Me gustaría que tocases con atención y prestaras mucha atención a esos pasajes aquí. El primero se encuentra en un Juan 5:4, que dice, ¿por qué cuáles? La siguiente palabra, nacido de Dios. Entonces, si nacimos de Dios, ¿qué pasó después? Vence al mundo. Y note que esto es el que. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Míralo una vez más. Dice, ¿cómo conseguimos eso?
¿Cómo superamos? Debo decir cómo según la Biblia. Aquí un Juan 5:4. Podemos decir verdaderamente que somos nacidos de Dios. Dice nuevamente que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así que no hay victoria sin esa fe. No es esa la conclusión del asunto. ¿Estás tranquilo? Vamos. Sí. El versículo está ahí mismo en la pantalla. No es esa la conclusión del asunto. Así que sin esa fe no podemos obtener la victoria. ¿Qué clase de fe es esa? Bueno, continuemos leyendo lo que dice a continuación. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces, ¿cómo debe caminar el cristiano? Por fe, no por vista. Eso es 2 Corintios 5:7. Leamos ahora Romanos 1:17. Porque en eso está ahora, porque en eso está el Evangelio. Aquí Pablo se está refiriendo al Evangelio porque en el versículo 16 él dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego, y luego dice, porque en eso está dentro del Evangelio está la justicia de Dios revelada por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces bien, él dice ahí cuál es el Evangelio. Entonces, ¿qué hemos descubierto en el Evangelio? ¿Qué nos ha sido revelado? En el Evangelio según el apóstol Pablo. ¿Qué nos ha sido revelado? En el Evangelio. Está justo ahí. La justicia de Dios se revela. ¿Cómo se revela de fe en fe? Pausa. ¿Qué significa eso, que la justicia de Dios se revela de fe en fe? ¿Qué significa que se revela de fe en fe? Háblame. Bueno, paso a paso o la fe en Cristo. Bueno, dices paso a paso. Y ok, está bien. Me gustaría algo más fuerte que eso. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera, de gloria en gloria, de fe en fe. Ahora, si usted mira cuidadosamente lo que dice Romanos 1:17 aquí, nuevamente dentro del Evangelio de Jesucristo, la justicia de Dios es revelada. Ahora, la palabra revelado significa mostrar, exponer. Mostrar. Eso es lo que significa la palabra revelado, es algo que ha sido revelado. Básicamente de lo que aquí se habla es de la vida de Jesucristo porque Jesús es el Evangelio. Es la vida de Jesucristo que fue revelada hace 2.000 años. La vida que vivió se exhibió. El Evangelio se manifestó cuando extendió sus brazos en la cruz y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que han hecho. Ese era el Evangelio. Ese era Jesucristo. Perdón para quien no lo merece. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él, es decir, en la fe, no perezca, mas tenga vida eterna. Luego dice, de fe en fe, es decir, de gloria en gloria. ¿Y qué significa eso de gloria en gloria? De una experiencia a otra. Se habla de crecimiento. Está hablando de características. Está hablando de que Dios te permitiría pasar por algunos problemas, algunas pruebas, algunos orales, algunas cosas horribles como en el caso de Job. Para que Él te pueda purificar, para que yo pueda ver mis impurezas. También porque yo también soy culpable delante de Dios. Amén. Yo también soy culpable ante Dios. Y para que ahora pueda revestirme de la justicia de Cristo. Pero no es algo que me pongo solo por hoy. Dice de fe en fe. De gloria en gloria. No es por un día. No es por un momento. Es toda una vida. Muchas gracias. No es solo por hoy. Es para mañana porque las pruebas que puedan venir hoy podrían ser diferentes a las de mañana. Entonces tenemos que tener una fe creciente, eso es lo que
Estás diciendo, sí, lo único que nunca debe cambiar es la fe. Tenemos que crecer en la fe, más y más profundamente. Y es como, por ejemplo, déjame decirlo de esta manera. Permítanme usar esta ilustración. ¿Cuántos de vosotros habéis desayunado esta mañana? Bien. Todos a ayudar excepto yo. No desayuné. Normalmente. No como mucho en Sabbat. Pero de todos modos, el desayuno que tuviste esta mañana y el almuerzo que tendrás más tarde no podrán depender de eso, ni sobrevivir con eso mañana. Correcto. Bien. Bien. Mañana. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? ¿Entiendes la ilustración aquí? Vas a necesitar algo más mañana, cuando llegue el día, para poder sobrevivir. Bueno. Eso es fe a fe. Tú no lo necesitas, no. Puedes confiar en ello solo por hoy. Tiene que continuar. De fe en fe, de fe en fe. Continuemos. Regrese a la pantalla y observe el siguiente pasaje, que es Apocalipsis 12:1. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y no aman sus vidas hasta la muerte. Ahora bien, ¿qué significa vencer al enemigo? Por la sangre del Cordero. 1 Corintios 15:57 dice, mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si miramos todos esos pasajes juntos, hablan de victoria, habla de superación, y cómo superar, y luego concluye en 1 Corintios 15:57, diciendo que la victoria que alcanzaremos solo la podremos obtener por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice, incluso nuestra fe. Recuerde el primer pasaje allí, 1 Juan 5:4 dice la victoria que vence al mundo, es decir, nuestra fe. Recuerden aquel primer Juan. Pero, al final, fíjense bien, al final nos dice que la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Existe entonces un conflicto aquí entre 1 Juan 5:4 y 1 Corintios 15:57. ¿Hay un conflicto aquí? ¿Sí o no? Existe un conflicto. Porque 1 Juan 5:4 dice, esta es la victoria que vence al mundo. ¿Y cómo logramos esa victoria? Por nuestra fe. Pero 1 Corintios 15 dice en el versículo 57, mas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Existe un conflicto. Bueno. Explícalo. ¿En Cristo Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque es la fe de Jesús. ¿Lo ves? Porque es la fe de Jesús la que nos lleva a seguir. No podemos guiarnos por nuestros sentimientos y emociones. Tenemos que guiarnos por sus ejemplos. Él es nuestra vida. Él es nuestra fe. Él es nuestra esperanza. Esta es la razón por la cual una vez más se nos advirtió que probáramos todo con la palabra de Dios. Fuimos advertidos del falso avivamiento. Ahora, permítanme regresar a Apocalipsis capítulo 13 nuevamente. Versículo 13. Pueden regresar allí si lo desean. Apocalipsis 13:13. La Biblia describe el engaño que se llevará a cabo en estos últimos días, diciendo que ¿y qué hace? Grandes maravillas. ¿Para qué haga qué? Haz descender fuego del cielo a la tierra delante de todos. Vista. Palabra clave, vista de los hombres. ¿Qué es lo opuesto de la fe? Miedo. Bueno. Yo digo miedo. Oigo miedo, incredulidad, duda. ¿Sabías que la vista también es lo opuesto? Sí. El justo por la fe vivirá, no por la vista. Y bueno, la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Esa es la vista. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ahora lo tienes. Ahí tienes. Entonces, pero según la Biblia, ¿qué hará la bestia como un cordero? Él hará que la gente vaya por la vista, pero no por la fe de Jesús.
Por la vista la gente será engañada. Erigirán la imagen de la bestia. Adorarán a la bestia porque viven por vista. Este falso avivamiento está teniendo lugar ahora mismo mientras hablamos en Estados Unidos. Muchos seguían por su vista, sus sentimientos, sus emociones. Ahora, antes de continuar, ¿qué hicieron para que usted pudiera ir por la vista? ¿Recuerdas el evento actual? Sí, calamidades. Eso es cierto. Pero hablemos de un acontecimiento más actual como es el evento de Charlie Kirk. Esa transmisión fue transmitida en vivo por televisión. Entonces todos dijeron, oh, lo vi. Sucedió. Pero en realidad fue un engaño. Incluso muchos dentro de nuestras filas habían estado promoviendo esta narrativa, ¿verdad? Pero hemos estado desacreditando eso. Es parte del falso avivamiento. Ahora volvamos atrás. Observe en la pantalla que los estadounidenses con una visión positiva de la religión están en aumento en aplicaciones con una visión positiva de la religión. Ahora la palabra clave, religión. No estamos hablando del cristianismo de la Biblia. No estamos hablando de la religión de la Biblia. Aunque así lo hagan parecer. Sí, lo harán sonar así. Pero no es eso. ¿Entiendes el punto, verdad? Bueno, ahora, sigamos adelante. Observa atentamente el siguiente. Un porcentaje cada vez mayor de adultos estadounidenses afirma que la religión está ganando influencia en Estados Unidos o en la vida estadounidense. Más estadounidenses también expresan una visión positiva del papel de la religión en la sociedad. Así que, de repente, hay un boom. Hay un aumento de la religión o al menos de los intereses religiosos en los Estados Unidos de América. Me pregunto por qué de repente sucede esto. Fue esto profetizado. Sigamos adelante. El siguiente mensaje en la pantalla dice, un resurgimiento de la fe. Tras la muerte de Charlie Kirk, a medida que más gente asiste a ¿qué? ¿Cuál es? La siguiente palabra. A misa y a leer la Biblia. Los líderes religiosos informan un aumento del 15% en la asistencia a la iglesia gracias al efecto Charlie Kirk que atrae a los jóvenes al cristianismo. Debéis cuestionar eso, hermanos y hermanas. Por eso dije que hay que cuestionar el orden. ¿De qué cristianismo están hablando? ¿Es el cristianismo de la Biblia o es el cristianismo del papado? Viste la palabra misa allí, ¿verdad? Lo viste, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuestionar el movimiento que está teniendo lugar ahora mismo. El movimiento me está llevando a la justicia de Jesucristo. Es un movimiento que atrae a mi carne. Bueno, es lo último. No es el Jesús de la Biblia a quien se adora. Es otro Jesús. Continuemos. Observa lo que dice el siguiente. Este es un tuit de Kevin Roberts. ¿Has oído hablar de Kevin Roberts, verdad? Este es el arquitecto del proyecto 2025. ¿Lo recuerdas? El arquitecto del proyecto 2025, que por cierto, está en pleno desarrollo en estos momentos debido al cierre del gobierno. Detrás de esto está el proyecto 2025. Hablaremos de eso más tarde. Esto es lo que dijo. El aniversario de hoy de la gloriosa batalla de Lepanto 1571, donde los cristianos de toda Europa prevalecieron contra los islamistas otomanos. Perdón, el Imperio Otomano, debería recordarnos que Occidente debe y puede ser salvado, que el cristianismo debe ser audaz. ¿Qué cristianismo? Que la oración funciona y que es un tiempo glorioso para estar vivo haciendo esta reconquista política moderna que arrasa Europa y los EU y escuche, yo todavía prefiero el nombre original de esta fiesta católica Nuestra Señora de la Victoria. Hacia adelante y hacia arriba y esta es la imagen que publicó con su tweet. ¿Qué?
Ves en la pantalla. María hacia adelante y hacia arriba. ¿Hacia dónde se dirige Estados Unidos? Hacia adelante y hacia arriba. Es realmente. Hacia adelante y hacia arriba. ¿Qué imagen? Que Dios está siendo honrado y adorado aquí en Estados Unidos. Y. Subió de la tierra una bestia semejante a un cordero, con 2 cuernos como de cordero. Pero hablaba como dragón. Qué rápido la nación, los peregrinos, se han olvidado del Dios que los había salvado de la persecución. Qué rápido lo hicieron. No tardó mucho, hermanos y hermanas. No tardaron mucho en empezar a imponer leyes religiosas. Las mismas leyes religiosas de las que huían en Europa. Las mismas leyes religiosas como las leyes azules, por ejemplo. No tardó mucho. Ahora observen cuidadosamente conmigo lo que el espíritu de profecía nos dijo aquí en la pantalla. Pero el severo trazado del lápiz profético con un cambio en esta escena pacífica hablando de la bestia parecida a un cordero. Hay un cambio. Ahora observe cuidadosamente. Como el espíritu de profecía, volumen 4, página 277, nos dice aquí cuán rápidamente la nación le dio la espalda a Dios. Una vez más, dice, pero los severos trazos del lápiz profético revelan un cambio en esta escena pacífica. La bestia con cuernos como extremidades habla con voz de dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia ante él. El espíritu de persecución manifestado por el paganismo. Ahora ella les está diciendo aquí que la bestia con extremidades, tal como dice Apocalipsis capítulo 13, las verdaderas características de la bestia con extremidades no son las de Jesucristo, no es como él. Jesucristo de la Biblia. Su verdadera naturaleza es la persecución que viene del dragón. Dice el espíritu de persecución manifestado por el paganismo. Donde se revelará nuevamente el papado. Dentro de los Estados Unidos de América. La profecía declara que este poder dirá a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia. Apocalipsis 13:14, la imagen se hace de la primera bestia o bestia semejante a un leopardo, que es la que se muestra en el mensaje del tercer ángel. Esta primera bestia representa a la iglesia romana, cuerpo eclesiástico revestido de poder civil, con autoridad para castigar a todos los desheredados. Observe una vez más cómo la profecía lo expresa aquí, que la bestia con miembros no está vestida con la vestidura de Cristo, con la justicia de Cristo, sino que dice con el manto del papado. Eso es lo que la profecía dice aquí, con el manto del papado. Pero se necesitan 2 grandes lentes para ver eso. Debido al engaño. ¿Cuáles son los 2 grandes lentes a los que me refiero? La Biblia y el espíritu de profecía. Se necesitan 2 grandes lentes para ver eso. Esa es la razón por la cual se nos ha dado un mensaje solemne, que se encuentra en el mensaje del tercer ángel, que es el mismo mensaje del tercer ángel, que describe la justicia de Jesucristo. Voy a hacer esta pregunta nuevamente de la misma manera que la acabamos de leer en la pantalla, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Estados Unidos no es una nación cristiana. Tal vez por un corto tiempo, pero a medida que los peregrinos comenzaron a establecerse aquí, comenzaron a adoptar el paganismo. Las estructuras de Estados Unidos. Estados Unidos es una nación muy joven, tiene más de 200 años. Es una nación muy joven, no es tan vieja, ¿te das cuenta de eso? Estados Unidos no es una nación vieja. Pero, cuán rápido Estados Unidos le ha dado la espalda a Dios.
Aquellas otras naciones de la antigüedad les llevó mucho tiempo desarraigar el cristianismo que afirmaban tener. Les tomó mucho tiempo. Pero, americano. Así que déjenme darles un ejemplo de lo que estoy hablando. Por ejemplo, cuando miras la estatua de la libertad que mencioné antes. Cuando miras la estatua de la libertad, esa es la estatua de la libertad que está a tu derecha, allí en la ciudad de Nueva York. Recuerde Apocalipsis 11. Apocalipsis 11 describe las características de la Revolución Francesa. Sodoma y Egipto. ¿Quién le regaló a los Estados Unidos de América esta estatua? Amigos, ¿cuándo? Durante el mismo periodo de tiempo, durante la Revolución Francesa. Se la llamó la Estatua de la Libertad. ¿Libertad de qué otra vez? Fue la libertad de Dios. Fue la libertad de Dios. Y esa estatua sigue hoy en día siendo un símbolo de la libertad en Estados Unidos. La tierra. Como la de quien surgió como cordero. ¿Qué estatua representa a Lucifer? Ese es Lucifer aquí. Si miras estas otras imágenes, es la misma diosa la que ves en todas estas imágenes. Es la misma diosa. Esa antorcha. Es la antorcha de Satanás. ¿De dónde salió eso? Y en un momento os voy a mostrar algo más interesante. Déjame llevarte a la siguiente diapositiva. De nuevo algunas otras imágenes para comparar. A Columbia Pictures, esa es una empresa de la industria cinematográfica. Esa es la reina Samaramus sosteniendo la antorcha que es un símbolo de Nimrod. ¿Te acuerdas de Nimrod? Nimrod, que por cierto es un dios del sol. Sol, dios del sol. Esto es lo que vemos en Estados Unidos. Así que el símbolo del cristianismo. Eso es un demonio. Allí es donde se adora a Satanás. Está en todo Estados Unidos. Ah, por cierto, hablando de eso, otro símbolo. ¿Cómo lo llamaban? Las piedras del Geyser. ¿Cómo lo llamaron de nuevo? Las piedras guía de Georgia. ¿Dónde encuentras eso? Por cierto, ¿dónde está Georgia? Está en América. Está en América. Y. Esas piedras ahí que representan. ¿Cuál es el significado de eso? ¿Qué representan? ¿Sabes? ¿Qué está escrito en esas piedras? Para mantener a la humanidad bajo ¿qué? 500 millones. Eso es lo que dice. Está ahí mismo, en Estados Unidos de América. Mantener la población por debajo de los 500 millones. ¿Cuál es la población ahora? Casi 9.000 millones. Son casi 9.000 millones. En otras palabras, hay que deshacerse de 800 o debería decir 8.500 millones de personas. Está allí en Estados Unidos de América. Esa no es una nación cristiana. Ahora, sigamos adelante. Déjame llevarte a la siguiente diapositiva. Aquí está la siguiente diapositiva. Esta es la Estatua de la Libertad. Este es otro primer plano de la Estatua de la Libertad. Y leí en alguna parte. Una de las razones principales por las que está en el agua, no recuerdo exactamente qué dijeron, pero tiene algo que ver con algún tipo de ritual o algo así. Pero si miras, ¿dónde está la base? ¿Ves la base? ¿Qué ves? ¿Qué representa eso? Es masónico. Eso es masónico. Se supone que este es Lucifer, la estrella de la mañana. ¿Ves dónde está sentado ahí? Es lo mismo que encuentras en el Pentágono. Y todas esas cosas. Y escucha, tengo un clip para ti y lo vas a escuchar. Yo pensé que este clip estaba muy bien hecho. Así que voy a reproducir ese clip para ustedes y escuchen atentamente lo que les van a decir sobre esto aquí.
Es una estatua llamada la Estatua de la Libertad. Sostiene la antorcha de la iluminación, que es la antorcha prometeica de la masonería. Y si vas a la Estatua de la Libertad, verás una placa de bronce en su interior que dice que fue entregada al gobierno de Estados Unidos por los masones del Templo del Gran Oriente francés. Y es un símbolo de la masonería del Gran Oriente en América. El portador de la luz. Esa es exactamente la misma antorcha que se lleva durante los Juegos Olímpicos. Es la antorcha. No es la antorcha de la libertad. No. Esa es la antorcha de la libertad de la iluminación. No es la antorcha de la libertad. No, esa es la antorcha de la libertad. La iluminación. Entonces, no es la antorcha de la libertad. ¿Qué tipo de antorcha es? La antorcha de los Illuminati. No es Dios quien está siendo honrado y exaltado dentro de esta nación. Es Lucifer o Satanás mismo. Ahora fíjense en el clip número 2, que les van a contar más. Quería agregar también que en el reverso de la moneda de 10 centavos de la libertad, en el reverso de la antigua moneda de 10 centavos en Estados Unidos, estaba el fasci, que si buscas en la enciclopedia o el diccionario, buscas la palabra fascismo, verás que el símbolo del fascismo mundial era un manojo de palos o un manojo de varas con una cabeza de hacha que estaba en el reverso de la... Bueno, lo ves a cada lado del podio de los oradores en el Congreso. Oh, absolutamente. Tienen la fascia en cada lado. Absolutamente. Y también es el símbolo del Senado de los Estados Unidos, el fasci. Pero lo que quiero decir es que eso fue en la vieja moneda de 10 centavos. Ahora, en las nuevas monedas, verán que se ha trasplantado una antorcha en lugar del antiguo fascismo, porque el fascismo se utilizó en algún momento para preparar al mundo para el nuevo orden mundial. Ahora el nuevo orden mundial está en funcionamiento. Es por eso que en el billete de dólar dice no vas no secures el nuevo orden del orden mundial. Ahora que el nuevo orden mundial está en su lugar, quiero decir que dentro del dólar estadounidense, se dice a quién adoran. Recuerde lo que dice el dólar. ¿Qué dice? En Dios confiamos. ¿Cuál Dios? Míralo, en Dios confiamos. Estados Unidos te dice dentro del billete de $1 que no es en el Dios de la Biblia en quien han puesto su confianza porque Él. Ojo que todo lo ve está allí. Te dicen que es Satanás. Está dentro del deal. Está dentro. Recuerde que Jesús dijo que el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo. Satanás. Sí. Veo. Es un billete de dólar lo que estás viendo ahora mismo. Como si nunca hubieras visto uno antes. Sí. Sí. Merece la pena echarle un vistazo más de cerca. Dentro de eso te dicen que ese es el Dios en quien confiamos. Ahora, por cierto, piénsalo de esta manera. Piénsalo de esta manera porque también tenemos que mirar todo desde un punto de vista espiritual. Entonces, tenemos en Dios nuestra confianza en el billete de dólar, ¿verdad? Tienes en Dios nuestra confianza en el billete de $1. Y te muestran ¿cuál Dios, verdad? El ojo que todo lo ve, que es Lucifer. Pero al mismo tiempo, recuerda que está en el billete de dólar. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero puede ser un Dios al mismo tiempo. Así que aquí está mi punto. Si nosotros como cristianos estamos desesperados debido a nuestras necesidades y cosas así, ¿qué serán la razón por la cual muchos recibirán la marca de la bestia debido a sus necesidades? Entonces realmente estás adorando a Lucifer, el mismo Dios del dinero. Realmente estás adorando eso ahora. Llevemos esto aún más profundo que eso. Este es el sitio web de Lucis Trust. Ahora se llama Lucis Trust y está dentro de las Naciones Unidas. ¿Y dónde está? La sede de las Naciones Unidas. En la ciudad de Nueva York. Sí. Así que se llama Lucis Trust. Ahora bien, por cierto, antes se llamaba la armadura de Lucifer, pero era demasiado obvio. Entonces acortaron el nombre. Lo llaman Lucis Trust. Y de nuevo, puedes ver la pirámide allí y todo. Este es su sitio web. ¿Recuerdas cuál era el nombre? Lucis Trust. A. El fundador. Alice N. Bailey. ¿Recuerdas a Alice N. Bailey? Alicia. Muralla exterior. Ella era una
Estudiante de Madame Blavatsky y estaba en Isúrico, ya sabes. Adoración al y todas esas cosas, esa es su base allí, Lucros, bien, Lucist. Trust, que nuevamente está dentro de las Naciones Unidas, tienen una habitación allí que tiene una piedra donde adoran a Satanás, así que nuevamente, este es su sitio web, transmisiones mensuales y archivos y luego dice archivos de transmisiones de luna llena. Y ahí está el archivo. Voy a permitirles escuchar lo que les están diciendo sobre lo que está sucediendo en el año 2025. ¿Qué tipo de avivamiento estamos experimentando en el año 2025? Según ellos. Escuche atentamente este año. El año 2025 es un año en el que los maestros de la sabiduría, la jerarquía espiritual de nuestro planeta, se reunirán en cónclave como siempre lo hacen. En el año 25 de cada siglo. La última vez que se reunieron fue en 1925. Este es el acontecimiento más importante de nuestro tiempo del que no mucha gente es consciente. El impacto de las decisiones que toman son de gran importancia para la humanidad. En estas reuniones, el tipo de servicio que prestamos se realiza a través de una meditación de culto. Estos encuentros ayudan a establecer un ritmo de acercamiento a la jerarquía, un ritmo constante y regular de invocación y evocación que un día formará la base de una nueva religión mundial. ¿Lo captaste? Quizás no lo captaste. No entendiste lo que dijeron sobre lo que está sucediendo ahora mismo mientras hablamos. Quizás tú, quizás no lo entendiste. Déjame reproducir los primeros segundos para ti una vez más. Bueno. Y escucha atentamente. Estamos viviendo un momento muy serio. Déjame reproducirlo otra vez. Escuchar. Año. El año 2025 es un año en el que los maestros de la sabiduría, la jerarquía espiritual de nuestro planeta, se reunirán en cónclave como siempre lo hacen en el año 25 de cada siglo. La última vez que se reunieron fue en 1925. Este es el acontecimiento más importante de nuestro tiempo del que no mucha gente es consciente. El impacto de las decisiones que toman son de gran importancia para la humanidad. En estas reuniones, el tipo de servicio que prestamos se realiza a través de una meditación de culto. Estos encuentros ayudan a establecer un ritmo de acercamiento a la jerarquía, un ritmo constante y regular de invocación y evocación que un día formará la base de una nueva religión mundial. Una nueva religión mundial. Ya llegamos. ¿Y cuándo ocurrirá eso según ellos? Dijeron el año 2025. Curiosamente, es el mismo año en el que hemos visto el Proyecto 2025. El mismo año en el que hemos experimentado esta falsa bandera, la falsa bandera de Charlie Kirk, que ahora, como resultado, está trayendo un avivamiento, un falso avivamiento, una falsa religión. Aún no han terminado. Escucha lo que van a decir a continuación sobre lo que está por suceder. Escuche atentamente. La jerarquía, el reino de Dios, solo puede ayudar indirectamente al brindar inspiración, lo cual se nos dice que hacen abundantemente, mediando entre la jerarquía y la humanidad, respondiendo a la impresión jerárquica y meditando el plan para que exista. Que el amor del ser divino se comparta en todo el mundo. Lo que podemos decir con certeza es que todos nosotros, cada uno a su manera, pero más importante aún, juntos como grupo, tenemos nuestro propio papel que desempeñar a la hora de preparar el escenario para este gran proceso espiritual. Visualice el flujo espiritual que se libera desde Shambhala a través de la jerarquía y fluye hacia la humanidad a través del canal preparado. Consideremos cómo estas energías que fluyen están estableciendo el camino de la luz para el Maestro Mundial que viene, el Cristo. El Cristo. Para el Maestro Mundial que viene, el Cristo. ¿Escuchaste eso? Sí. Para el Maestro Mundial que viene, el Cristo. ¿Quién es ese? Eso es correcto. ¿Pero qué tipo de lenguaje están utilizando?
Para describir eso, están usando lenguaje bíblico. Están hablan de ti, tú, escuchaste eso, ¿verdad? El reino de Dios. ¿Recuerdas eso? Hablan del reino de Dios. Ellos. Ellos hablan del Maestro, el Cristo. ¿Qué es la matria? La matria, los dioses hindúes, y todo. Y te están diciendo que esto es lo que está pasando este año. Esto es lo que sucederá en 2025. Estamos rodeados por todos lados. No tardará mucho. El escenario se está preparando ahora mismo para la venida del llamado Cristo. Recuerde que lo falso siempre viene antes que lo genuino. Para que venga Satanás. Y la advertencia que encontramos en Mateo capítulo 24 es muy importante para que ahora mismo volvamos y leamos esas cosas. Como dijo Jesús, la primera señal fue el falso Cristo y los falsos maestros que vendrán y engañarán a muchos. Ahora, mientras se exalta a un Dios falso, a una religión falsa, ¿qué nos está sucediendo como pueblo? Observa atentamente lo que me pasa en la pantalla. Esto es del Adventiste Al Yakaya Valley. Lunes 20 de octubre de 2025. Presta atención a las palabras que te desean un que ahora. Una mujer alegre y radiante. ¿Cuál es la siguiente palabra? Diwali para todos los que lo están celebrando. Una pregunta para ti. ¿Qué diablos es el Diwali? ¿Qué es eso? ¿Qué es Diwali? ¿Qué es Diale? Dijiste musulmanes. No. Esos no son musulmanes. Adivina otra vez. Este no es el mes de Ramadán. Ese no es el mes de Ramadán. Adivina otra vez. Esto es lo que estamos hablando de la religión hindú. Escuché a Maslim. No te escuché. Lo hiciste. Bueno. Lo siento. Ok. Bueno. Sí. Esta es la religión hindú. Recuerde que en la religión hindú se adoran a miles de dioses. Y tengan en cuenta esos miles de dioses que combinan en uno solo, que es Lucifer, que es Satanás, que es el que está siendo adorado. Y continuaron diciendo, ¿puede este festival de luces notar que se llama como Festival de Luces? ¿Sabes cómo llaman a las luces? Ese es Lucifer. Ese es Lucifer. ¿Qué puede traer esta fiesta de la luz? Luminosidad para tu hogar, alegría para tu corazón y qué más. Paz para él. Año que viene. Esperamos que te sientas rodeado de amor, comunidad y qué más. Cálido espíritu de celebración. Tenga en cuenta que aquí el espíritu aparece en letra S minúscula. Es Satanás siendo adorado una vez más. ¿Qué es Diwali? Bueno, en la pantalla tenemos la definición de ello. ¿Qué implica adorar Diwali? Varias deidades. Así que los 7 líderes adventistas están adorando deidades. Luego dice, pero hay dioses hindúes con poca jina y diosas, no dioses paganos. ¿Cuál es la diferencia? Con esto, están intentando hacerlo más atractivo. No son dioses paganos. Son paganos. Luego dice que las figuras clave incluyen a Lakshmi, diosa de la riqueza, Ganashe, eliminador de obstáculos, y Rama, a quien recurrimos a Ayodhya después de derrotar a Ravana. Otras deidades celebradas dependen de tradiciones regionales, incluido Kali Krishna. Pausa. Krishna y luego Vishnu. Permítanme regresar a Krishna. ¿Sabes qué es Krishna? Adelante. ¿Lo entendiste? No. Puedes decirlo. Sí. Creo que lo tienes. Dilo otra vez. Har Krishna. ¿Has oído hablar de Har Krishna? Estoy tratando de recordar el nombre de esta canción. Fue el Beatle quien la cantó. ¿Te acuerdas? Aleluya. Oh mi dulce Señor. Recuerde eso. Aleluya. ¿Sabes lo que dicen? Dijeron que escribieron esa canción a propósito
para engañar a Christian porque la mayor parte del tiempo desde el principio de la canción seguían hablando de mí. Señor, a mi dulce Señor. Aleluya. Están usando esas palabras correctamente y al final de la canción, ya. ¿Sabes lo que hicieron? Las cambiaron, ya sabes, cuando estaban diciendo aleluya. Luego cambiaron eso a Krishna. Eso es lo que hicieron y dijeron que lo hicieron a propósito para engañar a los cristianos. Para cuando entran en la canción y comienzan a cantar aleluya, aleluya. Para cuando la cambiemos a Hare Krishna, estarán cantando al Dios hindú sin darse cuenta. Y. Eso es exactamente lo que estaban haciendo los cristianos. Estaban cantando la canción y no se dieron cuenta de que hacia el final cambiaron, aleluya, a Hare Krishna. Hare Krishna. Eso fue lo que hicieron. Y eso es exactamente a quien los líderes adventistas están adorando en este momento. Algunos de ustedes aquí ya tienen edad suficiente. No es necesario que levantes la mano. Solías cantar esa canción sin darte cuenta de lo que estabas cantando. Sí, hermanos y hermanas. Engaño. Y así es como el enemigo te atrapa. Esta es la razón por la cual la Biblia dice que al contemplar seréis transformados. No será de gloria en gloria para Jesucristo, sino transformación a su semejanza. Su semejanza. Hermanos y hermanas, las iglesias adventistas del séptimo día cada año. Ahora bien, esta no era la primera vez. Ya lo han hecho muchas veces. Antes. Ya hablé de esto el año pasado, el año anterior, donde siempre celebran a los dioses paganos, Hare Krishna. Que es por cierto, escúchenme ahora, que es por cierto, lo que acabamos de escuchar de Lucas. Es lo que llaman el Cristo. El Maestro, Hare Krishna. Es el mismo aquí. Miren hermanos y hermanas. Por eso se nos dice que el justo por la fe vivirá. No puedes depositar tu confianza en una organización. No puedes poner tu confianza en los hombres. Tienes que poner tu confianza en Jesucristo porque el engaño una vez más es el tema en estos últimos días. El Espíritu de profecía continuó diciéndonos aquí en la pantalla que la justicia es lo que es la obediencia a la ley. ¿Qué exige la ley? Justicia. Y esto lo debe el pecador a la ley. Pero dice que el pecador es incapaz de rendirlo. ¿Qué es esto? La ley. No, no es la ley. No es la ley. Esto es justicia. Sí. Veis que es justicia, pero el pecador, es incapaz de hacer justicia. La única manera en que el pecador puede alcanzar la justicia de que se trata es a través de como fe por fe. Puede traer a Dios el mérito de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo a la cuenta del pecador. A eso se le llama como la justicia por ella ha sido que para nosotros. Ahí está la palabra. Hay una palabra. ¿Qué nos ha pasado? Imputado. ¿Qué significa eso? Se nos ha imputado. Significa así. Dado que no puedo producirlo por mi cuenta. Naturalmente, no lo tengo. Tengo que conseguirlo en otro lugar. Bien. Se nos ha imputado a cada uno de nosotros. Continuemos. Continúa diciendo, escuchen, la justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso de los hombres. Ese es el intercambio. Ese es el Evangelio de Jesucristo, por cierto. Y Dios recibe perdones, justifica al alma creyente arrepentida, lo trata como si fuera justo y lo ama. Como ama a su Hijo. Así es como la fe se considera justicia. Y el alma perdonada va de gracia en gracia. Es lo mismo que también de fe a fe o de gloria a gloria. Por cierto, ¿recuerdas qué es la gracia? La gracia es poder. Sí, es favor inmerecido, pero también es poder para vencer todas las cosas. Bien. Porque cuando la mujer con el flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús, ¿qué dijo Jesús? Percibo que la virtud
salió de mí. La virtud allí era poder. También fue gracia de aquella mujer. Recibió la gracia, que es poder. Amén. Continúa diciendo, observa con cuidado. Dice que así es como la fe se considera justicia y el alma perdonada. Pasa de gracia en gracia, de luz en luz mayor. Él, el pecador, puede decir, con regocijo, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino, según su misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, que derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos santos conforme a la esperanza de la vida eterna. No voy a extenderme mucho aquí. Iba a compartir algo más con vosotros, pero lo voy a cerrar aquí. Como la Biblia nos recuerda que lo que la iglesia necesita ahora mismo basado en Hebreos capítulo 11, basado también en Apocalipsis capítulo 11. Curiosamente ambos capítulos, ambas referencias son del capítulo 11, es que el justo debe vivir por la fe. Eso es lo que Dios quería que su pueblo aprendiera en 1888. Nosotros, 7 adventistas antes de la crisis final. Y hermanos y hermanas, sí. Alguna vez hubo un momento para que reconozcamos, para que nos demos cuenta de que el movimiento de la ley dominical ha regresado, ahora es. En base a lo que vemos que está sucediendo en nuestro mundo. Hoy vamos a cerrar para orar. Haremos una pausa y luego volveremos más tarde para la segunda parte. Tengamos una palabra de oración. Padre Dios amoroso que estás en los cielos, te damos gracias nuevamente, Padre, por recordarnos que necesitamos la justicia de Jesucristo. Necesitamos ser revestidos de su justicia. Sin ella no podremos lograrlo en estos últimos días. Ya habéis tomado las previsiones para nosotros. Tú ya has recorrido el camino antes que nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es obedecer y seguir. Ayúdanos, Padre, a no cometer los mismos errores que hemos cometido. Ayúdanos. Ahora, Señor, a ser obedientes hasta la muerte, como has dicho. Y recibiremos la corona de la vida. Oramos para que continúes bendiciéndonos durante este día en el nombre de Jesús. Amén.